Durante 6 encuentros estuvimos escuchando ecos, la palabra que sostuvo a una viuda que ya no esperaba nada, la palabra que caminó sin ser reconocida junto a 2 discípulos derrotados en el camino de Emaús, la palabra que llamó a Nicodemo de noche a nacer de nuevo, la palabra que le ofreció agua viva a una mujer que solo había ido a buscar agua de un pozo, la palabra que sostuvo a Ruth en un camino de tierra, cuando decidió quedarse sin ninguna garantía. Hoy vamos a la fuente. Antes de la viuda, antes de Emaús, antes de Nicodemo, antes del pozo, antes de Ruth, antes de cualquier historia humana, hay una voz. No vamos a hablar hoy de cómo se originó el universo, ni vamos a entrar en debates que no le corresponden a este espacio. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a escuchar cómo es la voz de Dios cuando decide hablar por primera vez. Y tal vez, escuchándola, descubramos también algo sobre nuestra propia vida, porque hay desorden que espera ser ordenado, hay vacío que espera ser llenado, y hay en cada uno de nosotros algo que todavía espera escuchar esa voz diciendo: sea la luz. Leamos juntos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, versión Reina Valera 1960. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras,
la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Antes de avanzar, conviene detenernos en algo que suele pasar inadvertido. Génesis 1 no fue escrito para satisfacer curiosidad científica ni para competir con ninguna teoría sobre el origen del cosmos. Fue escrito muy probablemente para un pueblo que había conocido el exilio, que había visto otros dioses, otras versiones del origen del mundo, cargadas de violencia y de caos entre divinidades rivales. Frente a todo eso, Génesis 1 anuncia algo radicalmente distinto. No hay lucha entre dioses, no hay caos primigenio que debe ser vencido a la fuerza. Hay un solo Dios, y ese Dios no pelea, habla. Todo lo que existe porque Dios lo llamó a existir con su voz, no por necesidad, no porque le faltara algo,
La creación no nace de una carencia de Dios, nace de su decisión libre, de su amor, que quiere compartir la vida. Y hay otro detalle que te invito a mirar. El mundo, al principio, el versículo 2 dice, estaba desordenada y vacía. Antes de la primera palabra hay caos y hay ausencia, desordenada y vacía. Y sin embargo, ese desorden no aleja a Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, presente ya, aún antes de que existiera la luz. Dios no espera a que todo esté en orden para acercarse. Entra en medio del caos y desde ahí comienza a hablar. Génesis 1 no es solamente el comienzo del mundo, es el comienzo de la iniciativa de Dios hacia la humanidad. Todo empieza porque Dios decide hablar. Mucho antes de que el ser humano pueda responder, Dios ya ha pronunciado sobre la creación una palabra de vida. Te invito a que nos detengamos en algunos movimientos de este pasaje de Génesis 1. Lo primero que aparece es la iniciativa de Dios. Nadie le pide a Dios que hable, nada lo obliga. Todo comienza porque Dios quiere hablar. ¿Imaginaste alguna vez la voz de Dios? ¿Cómo imaginabas, si lo hacías, la voz de Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? Cuando pensamos en cómo es una voz, pensamos si la voz es grave o suave, alta o baja. Pero la Escritura, la palabra de Dios, no parece interesada en describir cómo suena. Cuando conocemos a una persona, no recordamos solamente el sonido de su voz, recordamos lo que despertó en nosotros. Hay voces que tranquilizan, hay voces que hieren, hay voces que animan, hay voces que cambian una vida. Quizás por eso Génesis no describe cómo sonaba la voz de Dios, nos muestra qué sucede cuando Dios habla. Una voz se reconoce por aquello que produce, y la voz de Dios produce vida. Después aparece algo que se repite, como un latido, a lo largo de todo el capítulo. Y dijo Dios, y fue así. La palabra de Dios no solamente comunica una idea, produce realidad. Lo que Dios dice, sucede. Es curioso, y te invito a detenerte en esto conmigo. El verbo que más se repite en este capítulo no es crear. El verbo que más se repite en este capítulo es decir. Como si la Escritura quisiera que no olvidáramos que antes de contemplar un mundo creado, estamos escuchando a un Dios que toma la iniciativa de hablar. Todo comienza desde la palabra. Luego, la palabra separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de arriba y las de abajo, separa el mar de la tierra seca. Y conviene aclarar algo importante: esta separación no es fragmentación ni es ruptura, es
orden. Es darle a cada cosa un lugar donde pueda existir plenamente. Crear, en Génesis 1, no consiste únicamente en producir cosas nuevas. Consiste en darles un lugar propio dentro de una totalidad que tiene sentido. ¿Hay algún lugar en tu vida que hoy se parezca a ese desorden inicial o a ese vacío del comienzo? Aparece también algo que fácilmente podemos pasar por alto si leemos rápido. Después de cada jornada, el texto se detiene y dice: y vio Dios que era bueno. Dios no crea con ansiedad, apurado por terminar. Se detiene, mira lo que ha hecho, lo contempla, lo celebra. Vale la pena contrastar ese ritmo con el nuestro. Nosotros solemos avanzar de una tarea a la siguiente casi sin mirar atrás, sin detenernos a contemplar lo que ya hicimos. Dios, en cambio, se toma el tiempo de mirar cada jornada y llamarla buena antes de seguir adelante. Tal vez hace mucho tiempo que dejamos de mirar el mundo de esa manera. Vivimos tan ocupados, produciendo, resolviendo, llegando al día siguiente, que casi no nos detenemos a contemplar lo que ya existe. Dios sí lo hace. Dios mira, se detiene y descubre que hay belleza. Y antes de cualquier mandamiento, antes de cualquier ley, antes del pecado y de la caída, aparece la bendición. Dios bendice a los seres vivos. Dios bendice al ser humano. La primera palabra de Dios sobre nuestra existencia no es una exigencia, es una bendición. ¿Hace cuánto tiempo que no pensabas en Dios de esa manera? ¿Qué produce esa voz cuando entra a una vida? Llegamos al séptimo movimiento de esta palabra y quizás es el más íntimo de todos. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Eso significa, entre otras cosas, que puede responder. No solamente escucha la voz que lo llama a existir, también puede hablar. Puede volverse hacia Dios y decirle algo. ¿Qué tenés vos para decirle hoy a Dios? Quizá esa sea una de las dignidades más grandes de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. No solamente podemos escuchar su voz, podemos responder, podemos orar, podemos agradecer, podemos llorar delante de Él, podemos decir sí. La historia que comenzó con Dios hablando continúa cada vez que un ser humano decide volver a conversar con su Creador. Esta misma palabra que ordenó el desorden en el principio sigue entrando hoy en los desórdenes cotidianos de nuestra vida. Te invito a que pensemos juntos en algunas situaciones donde esa voz también quiere hablar. Una casa en desorden, una agenda saturada de compromisos que ya no dejan lugar para respirar. Una relación confundida donde ya no sabemos bien qué lugar ocupa cada uno. El silencio pesado que queda después de una discusión.
cuando todavía no sabemos cómo volver a hablarnos. El cansancio que llega al terminar el día cuando sentimos que hicimos mucho y sin embargo no contemplamos nada de lo que hicimos. Esa paz que llega de a poco cuando finalmente algo se ordena por dentro y encontramos claridad donde antes solamente había confusión. La palabra no nos pide que resolvamos nuestro propio caos por nuestras propias fuerzas. Nos muestra que la misma voz que dijo sea la luz sobre las tinieblas del principio puede decir hoy una palabra semejante sobre nuestro propio desorden y nuestro propio vacío. ¿Qué palabra está necesitando escuchar tu corazón? Y hay otra pregunta que Génesis 1 deja abierta. Antes de cualquier fracaso humano, antes de cualquier pecado, la mirada de Dios sobre su creación fue una mirada de bondad. Esa verdad puede sanar a quien hoy vive convencido de ser un error, un accidente, alguien no deseado. ¿Hace cuánto tiempo no conversas con Dios? ¿Qué quisieras decirle hoy? Para estos días te invito a guardar una frase en tu corazón. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando sientas que algo en tu vida se parece al desorden y al vacío del comienzo, volvé a esa frase y recordá que la misma voz que ordenó el caos en el principio del mundo sigue teniendo poder para ordenar el tuyo. Como decimos siempre en esta serie, la palabra no fue escrita solamente para ser comprendida, fue dada para ser habitada. Habita la palabra con la certeza de que ese Dios que ordenó el caos del principio del mundo es el mismo que tiene el poder para ordenar el desorden de tu vida, de tus sentimientos, de tu situación actual, de tus vínculos. Hoy volvimos al principio de todo, no para resolver preguntas sobre el origen del universo o entrar en grandes debates, sino para encontrarnos con el Dios que se revela desde la primera página de la Escritura. Un Dios que habla y que al hablar crea. Descubrimos que la iniciativa siempre le pertenece a Dios, que su palabra no solamente comunica, sino que produce vida, que ordena sin fragmentar, que se detiene a contemplar lo que hace, que bendice antes de exigir, y que finalmente llama al ser humano a un diálogo, a ser alguien que no solamente escucha, sino que también puede responder. Y descubrimos sobre todo que el primer rostro que la Biblia nos presenta de Dios no es el de un juez, sino el de un creador que bendice, que contempla y que llama buena a su creación. Antes del pecado, antes de la caída, antes de cualquier mandamiento, hay una voz que dice sí a la existencia. Esa misma voz, 6 episodios después de haberla escuchado en La Viuda, en Emaús, en Nicodemo, en el Pozo y en el camino a Belén, sigue siendo la misma y sigue buscando entrar en nuestro propio desorden y en nuestro propio vacío para decir también sobre nosotros, sea la luz. El Evangelio según Juan comienza recordándonos que esa palabra que estaba en el principio
no quedó solamente en el principio. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Te invito a hacer una pequeña oración. Señor, gracias. Gracias porque antes de pedirme una respuesta, vos me hablaste primero. Gracias porque antes de que nosotros pudiéramos decirte una sola palabra, tu voz ya se había movido sobre el vacío y el desorden, buscando traer vida donde no la había. Gracias, Señor, porque tu primera mirada sobre nosotros no es de juicio, es de bondad. Gracias porque nos bendecís antes de que podamos merecerlo. Gracias porque nos llamaste buenos antes de cualquier fracaso que después pueda llegar. Hoy te traemos nuestro propio desorden. Te traemos, Señor, nuestro vacío. Te traemos todo aquello que en nuestra vida todavía espera ser ordenado. Y te pedimos, Señor, que tu voz vuelva a decir sobre nosotros lo que dijo en el principio, que sea la luz. Enséñanos a detenernos como vos te detuviste, a contemplar en lugar de correr siempre hacia adelante. Enséñanos a mirar como vos miraste lo que ya hiciste antes de seguir haciendo más. Señor, tu palabra dice que dijiste sea la luz y fue la luz. Te pedimos que, ya que nos creaste capaces de responderte, podamos tener la disposición de estar presentes para vos, para escucharte, para poder verte en lo cotidiano, en el trato con los demás, en las experiencias que vivimos. Hacenos capaces de responderte, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Háblanos, Señor. Y ayúdanos también a hablarte a vos. Amén. Quiero invitarte a que durante estos días, esta semana, vuelvas a leer Génesis 1, despacio, sin apuro, con lentitud, intentando quizás responder una pregunta. ¿Qué respuesta nace hoy en mi corazón frente a un Dios que desde el principio viene hablándome? Quizás no encontremos una respuesta definitiva, pero tal vez si volvemos una y otra vez a esa palabra, descubramos que Dios sigue haciendo lo mismo que hizo en el principio: entrar en nuestro desorden, entrar en nuestro vacío y seguir diciendo con la misma voz de siempre que quiere compartir su vida con nosotros. Este episodio forma parte de Desde la Palabra.
una serie de podcasts, cuadernos de estudio, artículos y espacios de reflexión diseñados para acercarnos a las escrituras con fidelidad al texto y con una mirada atenta y respetuosa hacia la vida cotidiana. Esta serie se realiza en colaboración institucional con el Ministerio Cristiano Palabras de Perfección. Te esperamos en nuestro próximo episodio, el episodio 8 de Desde la Palabra. Hasta entonces, bendiciones.